La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a martes 30 de mayo. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. Hoy es el día de preparación para consagrarnos a María. Igual que unos esposos el día antes de su boda lo viven con gran intensidad. Mañana me voy a casar. Igual que un sacerdote, el día antes de su ordenación, lo vive con gran intensidad. Mañana me voy a ordenar sacerdote. Igual que una religiosa, el día antes de su consagración perpetua al Señor, lo vive con gran intensidad. Mañana le diré que sí a Jesús para siempre. Mañana me convertiré en su esposa para siempre. Así también nosotros hoy este día lo tenemos que vivir de una manera especial. Mañana me voy a consagrar a María. Mañana voy a renovar mi consagración a María, pero la voy a renovar con tanto amor, de una manera tan profunda, la voy a renovar como nunca antes. Entonces este día 30 de mayo lo tenemos que vivir en un clima espiritual intenso. En un clima espiritual intenso, de gozo y de espera. De gozo y de espera. Con un profundo gozo, porque mañana nos vamos a consagrar a María, con una ardiente espera, deseando que llegue el momento de consagrarnos o de renovar nuestra consagración a María. Y el Evangelio de hoy es muy a propósito para esto. Vamos a leerlo y ahora os explico por qué. Marcos 10, 28, 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más.
casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Querida alma contemplativa, medita este Evangelio. Medítalo. Medita las palabras de Jesús. A mí me parece que este Evangelio es impresionante. Y además me parece que este Evangelio se puede aplicar muy bien al clima espiritual que estamos viviendo hoy, que es el clima espiritual de preparación para la consagración a María. Porque si Pedro le dice a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, eso es exactamente lo que vamos a hacer nosotros mañana con María. Nosotros mañana lo vamos a dejar todo por ella. Porque nosotros mañana se lo vamos a entregar absolutamente todo a ella. Y vamos a quedarnos sin nada. Madre, yo ya no tengo... Perdón. Madre, yo ya no tengo nada. No tengo nada porque, madre mía querida, todo, absolutamente todo, te lo he entregado a ti. Yo os quería leer un texto de San Juan de la Cruz sobre este dejarlo todo. El alma lo deja todo por María. El alma lo deja todo por Dios. Pero lo que es impresionante es lo que Dios hace cuando ve a un alma que lo deja todo por Él. Porque cuando Dios ve a un alma que lo deja todo por Él, Dios se desborda con esa alma. Vamos a leerlo en San Juan de la Cruz. En el Cántico Espiritual 35, capítulo 35, canción 35, número 6. Siempre el Cántico Espiritual B. Dice así: en soledad la guía, a solas su querido. Quiere decir que no solo la guía Dios en la soledad de ella,
mas que Él mismo, a solas, es el que obra en ella, sin otro algún medio. Es decir, Dios obra directamente en el alma. No se sirve de ninguna mediación, no se sirve de ningún mediador. Dios conduce directamente al alma. Se refiere al alma que está en el matrimonio espiritual. Porque esta es la propiedad de esta unión del alma con Dios en matrimonio espiritual. Hacer Dios en ella y comunicársele por sí solo, no ya por medio de ángeles, ni por medio de la habilidad natural, porque los sentidos exteriores e interiores y todas las criaturas, y aun la misma alma, muy poco hacen al caso para ser parte, para recibir estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios hace en este estado. Es decir, fíjate qué preciosidad. Dios se comunica directamente al alma. No caen en habilidad y obra natural y diligencia del alma. Él a solas hace en ella. Fíjate qué bonito. Él a solas hace en ella. Y la causa es porque la halla a solas, como está dicho. El alma está en perfecta soledad. ¿Qué significa que el alma está en perfecta soledad? Que lo ha dejado absolutamente todo por Dios. Es un alma preciosísima. Es un alma preciosísima porque lo ha dejado absolutamente todo por Dios. Y así no la quiere dar otra compañía. Dios no la quiere dar otra compañía, sino que Él es su compañía, aprovechándola y fiándola de otro que de sí solo. Solo Dios la guía. Y también es cosa conveniente que pues el alma ya lo ha dejado todo, ¿veis? Nosotros lo hemos dejado todo, decía el Evangelio. Y dice San Juan de la Cruz, pues el alma ya lo ha dejado todo. Y pasado por todos los medios, subiéndose sobre todo a Dios, lo ha dejado todo y se ha elevado a Dios por encima de todo. Lo ha dejado todo abajo y se ha dado del todo a Dios. A través de María, a través de la consagración total a María. Que el mismo Dios sea la guía y el medio para sí mismo. Y habiéndose el alma ya subido en soledad, de todo sobre todo, ya todo no le aprovecha ni sirve para más subir otra cosa que el mismo Verbo Esposo. Es decir, ya no busca nada el alma, ya no la ayuda nada,
porque no necesita nada. Tiene una relación personal, directa, con el Verbo esposo. El cual, por estar tan enamorado de ella, él a solas es el que la quiere hacer las dichas mercedes. ¿Te das cuenta? ¡Qué preciosidad! Es que merece la pena absolutamente dejarlo todo por nuestro Dios. Un abrazo inmenso, mi querida alma contemplativa. No te conformes con menos que con ser toda de Dios. Y para ello, conságrate totalmente a María. El Señor te bendiga, María te bendiga.